Les saluda el diácono Oscar Lopera en este viernes 17 de julio, 15ª semana del tiempo ordinario. Recuerden, mis queridos hermanos, estamos en la franja del pico de contagio más alto. Por eso es importante que tomemos conciencia de mi autocuidado, de mi autoprotección. Si realmente tengo necesidad de salir, al regresar a casa, pues desinfección de los zapatos, desinfección de la ropa, en fin, un lavado permanente de manos, utilizar el alcohol, el gel. Hermanos, son cosas sencillas. Hagámoslo con conciencia, hagámoslo con amor, hagámoslo con un criterio de protección. Y así nos protegemos a sí mismos, protegemos a nuestros seres queridos, a nuestra familia, a nuestra comunidad, y todos salimos ganando. Hoy hay una memoria libre San Alejo de Roma, en el siglo V, mendicante. Un saludo muy especial a los que llevan el nombre de Alejo, de Alejandro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración al Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer, para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Conscientes de que somos vulnerables, somos débiles, hemos pecado, hemos faltado a la caridad, pidámosle perdón al Señor. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles y a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Amén. Acudamos a ese Padre de amor y de misericordia, que conoce toda nuestra debilidad. Con fe y con confianza pidámosle que perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Hoy vamos a escuchar del libro de Isaías en el capítulo 38, versículos 1 al 6, 21, 22, 7 al 8. En aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte y vino a avisarlo el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Así dice el Señor, haz testamento porque vas a morir sin remedio y no vivirás. Entonces Ezequías volvió la cara a la pared y oró al Señor: Señor, acuérdate que he procedido de acuerdo contigo, con corazón sincero e íntegro, y que he hecho lo que te agrada. Ezequías lloró con largo llanto, y vino la palabra del Señor a Isaías: Ve y dile a Ezequías, así dice el Señor, Dios de David, tu padre, he escuchado tu oración, he visto tus lágrimas. Mira, añado a tus días otros 15 años. Te libraré de las manos del rey de Asiria, a ti y a esta ciudad, y la protegeré. Isaías dijo que traigan un emplasto de higos y lo apliquen a la herida para que se cure. Ezequías dijo: ¿Cuál es la prueba de que subiré a la casa del Señor? Isaías respondió: Esta es la señal del Señor, de que cumplirá el Señor la palabra dada. En el reloj de sol de Acaz haré que la sombra suba los 10 grados que ha bajado, y dejando el sol en el reloj los 10 grados que había avanzado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al Salmo 38 respondemos: Señor, detuviste mi vida, mi alma ante la tumba vacía. Yo pensé en medio de mis días, tengo que marchar hacia las puertas del abismo, me privan del resto de mis años.
Señor, detuviste mi alma ante la tumba vacía. Yo pensé, ya no veré más al Señor en la tierra de los vivos, ya no miraré a los hombres entre los habitantes del mundo. El Señor, detuviste mi alma ante la tumba vacía. Levantan y enrollan mi vida como una tienda de pastores, como un tejedor devanaba yo mi vida y me cortan la trama. Señor, detuviste mi alma ante la tumba vacía. Los que Dios protege viven, y entre ellos vivirá mi espíritu. Me has curado, me has hecho revivir. Señor, detuviste mi alma ante la tumba vacía. El Evangelio de San Mateo está tomado en el capítulo 8, versículos 1 al 8. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. Un sábado de aquellos, Jesús atravesaba un sembrado. Los discípulos que tenían hambre empezaron a arrancar espigas y a comérselas. Los fariseos al verlo le dijeron: Mira, tus discípulos están haciendo una cosa que no está permitida en sábado. Le replicó: ¿No habéis leído lo que hizo David cuando él y sus hombres sintieron hambre? Entró en la casa de Dios y comieron de los panes presentados, cosa que no les estaba permitida ni a él ni a sus compañeros, sino a los sacerdotes. ¿Y no habéis leído en la ley que los sacerdotes pueden violar el sábado en el templo sin incurrir en culpa? Pues os digo que aquí hay uno que es más que el templo. Si comprendierais lo que significa quiero misericordia y no sacrificio, no condenaríais a los que no tienen culpa, porque el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Escuchamos en la primera lectura de la profecía de Isaías cómo el rey Ezequías cayó enfermo y esa enfermedad lo va a llevar a la muerte. Se lo anuncia Isaías, hijo de Amós. Pero Ezequías inmediatamente recibió el anuncio profético de Isaías, oró al Señor, derramó lágrimas y le dijo al Señor de todo corazón: Señor, aún estoy joven, he hecho lo que tú quieres, lo que te agrada, he obrado con justicia y con rectitud. Y el Señor escuchó su oración, escuchó sus lágrimas. ¿Por qué? Porque tenía un corazón sincero, un corazón justo, un corazón que había hecho lo que le agrada al Señor. En una palabra, era fiel al Señor. Como el Señor tiene misericordia de él y le anuncia también a través de Isaías que le va a prolongar su vida por 15 años más. Pero no solo eso, sino que lo cura de su enfermedad, le cura su herida y se la cura con un emplasto de higos. Hermanos, qué importante es cuando nosotros somos fieles al Señor. Cuando tenemos un corazón sincero, cuando tenemos un corazón que ha obrado con justicia, con amor, con misericordia, con rectitud. Qué distinta es la oración cuando un corazón obra así. Qué distinta es la oración cuando el corazón ha estado alejado del querer de Dios, cuando el corazón ha estado alejado de la voluntad de Dios, del proyecto de Dios. Hermanos, qué maravilla obrar según el corazón de Dios. El Salmo, pues hace una réplica al Salmo 38 de toda esta oración que está haciendo Ezequías. Y ante toda esta realidad, pues el Señor le promete y le protege su vida y que su espíritu le ha curado
y le ha hecho revivir. En el Evangelio, San Mateo nos relata una de esas controversias de Jesús con los fariseos. Nos narra el texto que salieron de viaje y pasaron por un sembrado y los discípulos iban tomando espiguitas tiernas y se las iban comiendo. Y los fariseos los estaban pillando. Y ahí mismo le recriminaron. Y viene toda esta controversia de Jesús contra los fariseos, porque ¿cuál es el problema de los fariseos? Ellos tenían claridad sobre la norma de Moisés, sobre la ley, pero era un cumplimiento de la ley por la ley, no con el corazón, no por el amor. Y hay una gran diferencia cuando se cumple una ley por el espíritu de la ley y no se le coloca el amor. Y entonces allí Jesús, en esa controversia, les echa en cara que no han leído las Escrituras, que no se han dado cuenta de lo que hizo David con sus compañeros cuando tuvieron hambre, que entraron al templo y comieron de los panes presentados, cosa que no era lícita sino a los sacerdotes. Y Jesús les recrimina y les dice que no se han dado cuenta que los sacerdotes pueden incurrir en incumplimiento del sábado, estando en el templo, sin faltar a la ley, sin faltar a la norma. De todas formas, el Señor nos reclama: misericordia quiero y no sacrificio. ¿Cuántas veces nuestras Eucaristías, nuestras oraciones se convierten en oraciones de labios para afuera? No se involucra el corazón. En las Eucaristías muchas veces estamos allí de cuerpo presente, pero el espíritu y el alma están totalmente lejos. En algunos momentos he tenido unas experiencias, hermanos. Yo mismo me quedo asombrado porque yo eso no lo he pedido al Señor. Y es que cuando voy a dar la Sagrada Comunión, esa persona, yo me pregunto, ¿y cómo llegó hasta aquí? ¿Y cómo se paró de la banca? ¿Y cómo llegó? Porque está totalmente en otra parte. A mí en algún momento me ha provocado como despertarlo y que entre en la realidad. Pero entonces uno no sabe la reacción que puede pasar en ese momento. Entonces, en vez de hacer algo bonito, puede hacer uno una payasada. Pero realmente eso me ha cuestionado. Y no ha sido una vez, ha sido varias veces. En algún momento, pues, lo dije públicamente en la homilía. Yo me sigo preguntando, estas personas, ¿cómo tienen esa capacidad de su mente y su corazón estar en otro lado y automáticamente pararse del asiento y caminar, pero en un mutismo? Hermanos, eso es lo que el Señor nos pide. Que estemos y que vivamos nuestros sacramentos de corazón, con amor. Cuando vivimos la Eucaristía, eso queda algo que no tiene uno palabras para describir en nuestro interior, en nuestro corazón. Cuando se vive la Eucaristía, se vive a Jesús. Y la alegría, el gozo que se vive es algo que no nos lo roba nadie. Hermanos, eso es lo que el Señor nos pide. Pidámosle pues al Señor que en esta experiencia que estamos viviendo con esta pandemia sea el momento para poner toda nuestra vida en las manos del Señor y confiar plenamente en el Señor. Que así como Ezequías obró con justicia, con rectitud, y cuando le suplica al Señor y hace esa oración, el Señor le escucha y le concede lo que le pide. Hermanos, que nosotros también tengamos un corazón puro,
que obremos con justicia y lealtad y fidelidad a Dios, porque obrar con justicia y fidelidad no es más que con nuestro hermano que está de frente, con el que me permite tener la presencia de Dios más cerca a mi vida, yo obrar con amor, con justicia, con lealtad. Y así cuando ore al Señor, el Señor tenga toda la libertad, tenga sus manos sueltas para concederme la gracia que le pido, o simplemente que se cumpla la voluntad de Dios. Hermanos, vuelvo y le repito, esta pandemia no tiene por qué angustiarnos. Esta pandemia no tiene por qué robarnos la paz, porque el único dueño y Señor del cielo y la tierra, de nuestra vida, de todo lo creado, es el Señor. Y así hayan 2 o 3 o un grupo de hombres que quieren apoderarse y hacer con el mundo lo que ellos quieran, falta ver que Dios se los permita. Entonces nosotros confiemos plenamente en el Señor, que suceden las cosas que Dios permita. Nada sucede sin que Dios lo permita. Recordemos ese evangelio. No se cae un cabello de tu cabeza sin la voluntad de Dios. No se mueve un árbol o una hoja de un árbol sin la voluntad de Dios. Y que hasta nuestros cabellos están contados. Entonces, confiemos en el Señor. Esto es pasajero. Esto es algo que tiene que llevarnos a una reflexión interior, a una conversión, a una actitud de amor frente al otro, frente a Dios y frente a nuestra comunidad. Pidámosle pues al Señor que nos ayude. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y ese Padre amoroso les bendice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz fin de semana. La Virgen los acompañe.